Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Este es un nuevo espacio Desde el Paralelo 10, un programa creado desde la Facultad de Ciencias Sociales con el objetivo de divulgar el quehacer académico, el quehacer de investigación, de la extensión, de la docencia, de nuestras personas académicas, de nuestras personas administrativas y también eh, incorporando a las personas estudiantes de nuestra facultad. Se emite por todas las plataformas de comunicación con las que contamos en la Facultad de Ciencias Sociales y es un programa creado en el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales desde el programa Articulación de Saberes. Hoy en este programa tenemos el grato honor, la grata compañía de la máster Carolina Hernández, casi doctora ya, académica de la Escuela de Secretariado Profesional, especialista en temas educativos, pero además con una enorme experiencia en el campo de la internacionalización. Y es sobre ese tema que quisiéramos conversar en este programa. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, don Guillermo, por invitarme al programa. Para mí es un placer compartir con ustedes el día de hoy. No, para nosotros es pues una enorme satisfacción recibir en este espacio a las diferentes personas académicas que componen nuestra facultad y conversar con ellas, conocer un poco su trabajo, que la gente conozca también el trabajo que se hace en la facultad. Y este es un espacio que divulgamos tanto, como lo mencioné anteriormente, en las plataformas de la facultad como hacia afuera, ¿verdad? Porque tenemos la posibilidad de que este espacio pueda ser emitido también en otras plataformas. Y bueno, Carolina, sin más, vamos a empezar conversando. Este tema de la internacionalización ha venido adquiriendo cada vez más notoriedad en la educación pública, ¿verdad? A nivel global, ¿verdad? Entonces, tal vez quisiera que empezáramos un poco hablando sobre el término, ¿verdad? Para que la gente se identifique con el término y para que sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de internacionalización, a qué nos estamos refiriendo específicamente. Bueno, en realidad el concepto internacionalización es un tanto polisémico, ¿verdad? Hemos encontrado cantidad de conceptos, sin embargo, y data desde hace bastantes décadas. Sin embargo, a partir de los años 90 aproximadamente, más bien surge el tema de internacionalización de la educación superior, ¿verdad? Que es prácticamente el tema por lo que estamos acá hoy, ¿verdad? Conversar acerca de experiencias universitarias. Puedo referirme un poco al concepto mundial y también el que tiene CONARE y también lo que tiene el SECSUCA, ¿verdad? Porque existe ya una política de regionalización del Consejo Superior Universitario, que más que todo el concepto en sí abarca lo que es la internacionalización y la interculturalidad en las diferentes áreas sustantivas. ¿Cuál es el propósito en realidad? Mejorar la calidad de la educación superior, ¿verdad? Con estrategias que le permitan a las universidades trascender, ¿verdad? Porque sabemos que desde hace muchísimas décadas atrás, por no decir siglos, la universidad está internacionalizada. O sea, eso no lo podemos negar. Sin embargo, lo que ha querido la educación superior, bueno, la internacionalización de la educación superior, es como integrar todos los diferentes conceptos y las diferentes estrategias con el propósito de ofrecer un norte que las universidades sigan y no seguir haciendo acciones aisladas, sino que sean realmente que una universidad esté internacionalizada en su conjunto y no con acciones aisladas de las diferentes facultades o las diferentes unidades académicas, ¿verdad? Eso es más que todo el concepto en general que se le está dando a la internacionalización. Ok, y para una persona que no está habituada como las
distintas acciones que componen la internacionalización, si quisiéramos como decirle, bueno, son tres cosas en específico que se hacen cuando una universidad le apuesta a la internacionalización, ¿cuáles serían esas tres cosas, Carolina? En realidad la política regional centroamericana incluye 9. Okay. Entre esas, la más común y la que prácticamente se ha dado durante muchos años es la movilidad académica, ¿verdad? Movilidad académica y movilidad estudiantil en doble vida. También están los programas de intercambio, ¿verdad? Esa es otra segunda arista. Una tercera arista más reciente es la internacionalización del currículum. También se tiene lo que es la internacionalización en casa, que no es necesario salir del país de origen para poder internacionalizar una universidad. De hecho, eso es lo que estamos haciendo precisamente. Actualmente podemos observar en las invitaciones que nos hacen en el correo institucional la cantidad de experiencias que podemos participar desde nuestra casa con los estudiantes también. También tenemos lo que es la participación en congresos y seminarios internacionales. Y otra arista, si mal no recuerdo, es específicamente para la centroamericana, es la regionalización. Okay. ¿Verdad? Eso serían como... Y a nivel mundial también se trabaja... todo depende de los actores, ¿verdad? De los autores prácticamente, pero entendiendo un poco la política regional centroamericana y lo que busca la Universidad Nacional, bueno, más que todo CONARE en los planes, es precisamente esas alianzas. Okay. Y obviamente, hablando de alianzas, alianzas de cooperación. Perfecto. Que ahora vamos a conversar un poco más sobre ese tema a propósito de una experiencia reciente que se tuvo aquí en la facultad, específicamente en la Escuela de Secretariado Profesional. Estamos conversando esta tarde con la máster Carolina Hernández, académica de la Escuela de Secretariado Profesional, especialista en temas educativos y también coordinadora del proyecto de internacionalización de la Escuela de Secretariado Profesional. Les invitamos para que revisen nuestras plataformas, nuestras redes sociales. En ellas constantemente estamos compartiendo estos espacios de comunicación y otros formatos de comunicación con los que nos vinculamos con la comunidad de la facultad y la comunidad universitaria y también la comunidad nacional e internacional también, porque sabemos que llegamos desde la facultad hacia amplios sectores de la población. Carolina, ya empezamos como a conocer un poco el tema de la internacionalización, de qué se trata, cuáles son como los mecanismos y las acciones que la componen, ¿verdad? Y entonces la gente podría preguntarse, bueno, ¿qué hace que una escuela como la Escuela de Secretariado Profesional tenga como eje ese tema de la internacionalización? ¿Por qué una escuela como la de Secretariado Profesional escoge ese tema para impulsarlo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista administrativo? En realidad este proyecto lo inició otra compañera, la compañera Carolina España, en el año 2018. Luego yo lo tomé, posterior al cambio de puesto de la compañera Carolina, yo lo asumí, pero en realidad surgió ante una necesidad mundial, ¿verdad? Ante una necesidad global de búsqueda de cooperación internacional, de búsqueda de material bibliográfico, muy escaso, por cierto, en Costa Rica, de búsqueda de proyectos conjuntos, porque si bien es cierto, los académicos y los administrativos hemos participado en diferentes acciones anterior al 2018, ha sido muy aislado. Entonces era una manera de integrar las diferentes acciones, y otra de las ideas precisamente de la primera fase del proyecto de internacionalización era nutrir el plan de estudios que se empezó a generar a partir del 2018. Cómo conocer esas alianzas, a través de alianzas, cómo conocer las nuevas tendencias mundiales en materias
de la educación comercial y la administración de oficinas, que es el objeto de estudio nuestro. Entonces, ahí fue donde inició, en realidad, en ese momento. Sin embargo, a través de los congresos internacionales que la Escuela de Secretariado ya tiene, que ya son bastantes, o sea, estamos hablando de 10, 12 congresos aproximadamente, también hay muchas personas a nivel internacional que han participado. Entonces, ya se tenía como una base, ¿verdad? Como una base de datos de personas que nos han cooperado. Entonces, a partir de ahí se dijo, y obviamente siguiendo un poco los planes de CONARE, ¿verdad? El Plan Nacional de Educación Superior, porque desde hace bastante, le puedo decir que 4 planes atrás ya incluía la internacionalización. Entonces era un poco como seguir esas tendencias, ¿verdad? Ponernos al día en materia de un cambio, ¿verdad? De estudios respectivos con respecto a la enseñanza del secretariado. Bueno, nosotros decimos secretariado, pero en realidad los tiempos han cambiado, ahora lo sabemos, y el secretariado ha evolucionado al punto que en la búsqueda precisamente de esas universidades a nivel internacional, se inició precisamente con el secretariado y nos ha permitido realmente valorar que ha sido una evolución. Y más que este año la escuela cumple su 50 aniversario, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se inició, la escuela apostó. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Bueno, lo primero que hicimos fue contactar a la Oficina de Asuntos Internacionales. Ellos nos dieron una capacitación, ¿verdad? Acerca de, primero, en doble vía, ¿qué entendíamos nosotros como funcionarios de la Escuela de Secretariado por internacionalización de la educación superior? ¿Qué aportes podíamos dar cada uno desde nuestra especialidad? Tenemos 5 áreas del saber en la Escuela de Secretariado Profesional, y a partir de ahí, entonces, ya se complementó el proyecto, ¿verdad? Ya lo empezamos a gestionar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ese proyecto tiene como base precisamente lo que fue el hacer los nuevos programas de estudios, ¿verdad? Cómo nutrir ese plan de estudios con nuevas tendencias. Un aspecto que no dije del perfil de Carolina como profesional, como académica de nuestra facultad, es que su área de especialización es el inglés, ¿verdad? Y ahora la relación, ¿verdad?, entre esa especialización y el tema de internacionalización creo que adquiere sentido, ¿no? Porque evidentemente, bueno, yo he estado en algunos de los congresos internacionales donde nos visitan, ¿verdad?, personas de otros países, bueno, de América Latina, muchos de ellos, pero también de otros contextos, ¿verdad?, donde se necesita también ese vínculo a través del idioma, ¿no? Debo decir que esos congresos son muy interesantes, las temáticas que se desarrollan son bastante oportunas para atender el contexto global, ¿verdad? En varios procesos vinculados con el quehacer propio de la escuela. Estamos conversando acá en Paralelo 10, programa de la Facultad de Ciencias Sociales, con la máster Carolina Hernández, académica de la Escuela de Secretariado Profesional, que prácticamente es ahora la encargada del tema de internacionalización en la Escuela de Secretariado Profesional. Hace unas semanas, un lunes para ser exacto, iba ingresando yo a la facultad, ya a iniciar semana, y me encuentro en la entrada de nuestra facultad, en la entrada común que tiene la Universidad Nacional, aquí en el campus Omar Dengo, un grupo de estudiantes, todos con su uniforme respectivo de la universidad, y me encuentro con Carolina y con la profesora, la directora de la Escuela de Secretariado Profesional, la máster Yamilet, María Eugenia Ugalde. Y les pregunto, bueno, ¿para dónde van? Bueno, resulta que era un grupo de cerca de 25 muchachos, 3 profesoras, que iban esa mañana con rumbo hacia la ciudad de Chiriquí, en Panamá. Bueno, estuvimos informando sobre esa gira a través del boletín, por ejemplo, y de otros espacios en la facultad.
y me parecía muy interesante esa experiencia, ¿verdad? Contanos un poco cómo fue que se fue construyendo la posibilidad de que ustedes viajaran a Chiriquí, cuáles fueron los preparativos, para luego hablar de los objetivos propios de la gira, Carolina. Okay. Perfecto. Bueno, en realidad esa movilidad estudiantil y docente se duró casi un año. Bueno, como le dije anteriormente, lo que nosotros primero iniciamos fue con un mapeo de las universidades latinoamericanas que compartieran nuestros objetos de estudio, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, administración, educación comercial y administración de oficinas. En esa búsqueda encontramos 9 universidades a nivel latinoamericano, en países, por ejemplo, como Brasil, que son 120 universidades que imparten la carrera. Tenemos Argentina, Ecuador, Brasil, bueno, Brasil ya lo mencioné, perdón, Honduras, Nicaragua y Panamá, nuestros vecinos. Estamos a la pura par. De hecho, una de las profesoras, la profesora Lourdes Carrasco, que es como el enlace, la contraparte mía allá en la Universidad Autónoma de Chiriquí, había tenido la posibilidad de participar en los congresos acá, pero yo no la había conocido, o sea, no había tenido la oportunidad. De ahí, precisamente, la importancia de generar esas redes, ¿verdad? O sea, no porque ella haya venido, las personas la conocían, ¿verdad? Entonces, es parte precisamente del proyecto de crear redes, ¿verdad? Redes académicas de investigación con profesionales de todas esas universidades, ¿verdad? Porque el día de mañana yo no estoy, entonces ya se pierde la información. En cambio, si ya existe una red, ¿verdad? Una red académica que es parte precisamente de este proyecto, así podemos seguir en contacto y cada vez ir creciendo, ¿verdad? Lo más importante. Actualmente el proyecto está solamente en Latinoamérica, así lo vivenciaron en un primer momento. Sin embargo, como usted lo dice, al ser mi formación en inglés, ¿verdad? En enseñanza del inglés, lo veo a futuro más allá en otras universidades que ya he ido investigando, a pesar de que no es parte del proyecto, se ha ido investigando y hay universidades en otros continentes, no solamente estamos hablando de Latinoamérica, ¿verdad? De este contexto. Pero con Panamá surgió conversando con esta compañera, ¿verdad? Con Lourdes Carrasco de la Universidad Autónoma de Chiriquí, y decía qué interesante es, o sea, es prácticamente cruzar la frontera, pero no era así de fácil, así de fácil no es. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, para poder ir, los permisos respectivos, ¿verdad? Tanto en eso, ahí agradecemos completamente a todos los entes que nos ayudaron, ¿verdad? Porque todas las vicerrectorías, la rectoría, con darnos el permiso, nos dieron la condición de emisión oficial, y también en Panamá, porque o sea, no, es un proyecto que inició con 2 docentes, pero va más allá del permiso, del propósito de 2 docentes, ¿verdad? Para hacer un intercambio de esos, se necesita tener permiso de las autoridades. En este caso, la rectora de la Universidad de Chiriquí y de don Francisco, ¿verdad? De doña Telvina. Entonces, en el momento que ya conseguimos los permisos, entonces, bueno, sí, ¿ahora qué? Buscar los medios para poder ir. Pensamos en un inicio en 10 estudiantes, donde los estudiantes sufragaran sus gastos, y ellos estaban de acuerdo, ¿verdad? En sufragar sus gastos, pero después le dimos un rumbo al proyecto. Es ahí donde se torna porque el proyecto es un proyecto académico, intercultural e inclusivo. Entonces ahí pensamos, ¿por qué darle la oportunidad a las personas que pueden costearse sus gastos? ¿Por qué no pensar más bien en generar otras alianzas para poder conseguir y sufragar los gastos a estudiantes que realmente no pueden pagarlo? Sin embargo, entonces ahí fue donde le hicimos un giro y empezamos a buscar alianzas, el transporte, por ejemplo, de acá de la Universidad Nacional. Allá en Panamá nos buscaron, la Universidad Autónoma de Chiriquí, nos buscaron el hospedaje para todos los estudiantes. En total fueron 20 estudiantes,
10 estudiantes de la carrera de Educación Comercial y 10 estudiantes de la carrera de Administración de Oficinas, tanto a nivel de bachillerato como de licenciatura. Entonces, nos pagaron los gastos de hospedaje. Es como un edificio de Soundtrack, es un sindicato panameño, ¿verdad?, de trabajadores de la construcción en Panamá. Nos dieron el espacio y se conversó con los estudiantes porque después se hizo un proceso de selección, eso sí, donde los estudiantes fueran estudiantes que realmente distinguidos, ¿verdad? Distinguidos por sus notas, por sus calificaciones y por su desempeño también y su comportamiento a lo largo de la carrera. Entonces, así fue como se hizo ese proceso de selección. Quedó un proceso bastante inclusivo, digo yo, por los estudiantes que fueron. La carrera de secretariado tiene mayoría de mujeres, obviamente, entonces escogimos 4 hombres y 16 mujeres, que sí era un requisito. Como requisito se pedía tener el pasaporte al día o por lo menos buscar la gestión lo más pronto posible. Lo que se les pidió a los estudiantes también, como parte de ese proceso de socialización que íbamos a hacer allá y de interculturalidad, es que el lugar que nos ofrecieron es un lugar que tenía su propio cocina. Entonces los estudiantes cooperaron en preparar sus propios alimentos y para los restos de sus compañeros. Ahí sí se les dio una suma relativamente baja, $50 para toda una semana, donde los estudiantes escogieron los alimentos, prepararon sus menús y allá hicimos diferentes convivios, tanto con los estudiantes, invitando a los estudiantes de allá de Panamá, como los estudiantes nuestros. Entonces, le puedo decir que prácticamente con $50, nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de estar allá una semana completa, porque el transporte también nos lo dio la Universidad Autónoma de Chiriquí. Okay. Es una experiencia muy interesante, Carolina, de verdad que apenas conocemos, ¿verdad? Por razones de tiempo conocemos como la generalidad, pero queríamos que las personas se percataran de todo el esfuerzo que hay detrás de ¿verdad? De un proyecto de esta naturaleza, de una gira que movilizó, ¿verdad? Hablando de movilidad estudiantil, ¿verdad? Movilizó una cantidad importante de estudiantes que cruzaron la frontera, ¿verdad? Que tuvieron su experiencia de intercambio tanto académico como cultural, como has venido contando. Y bueno, la idea es que este tipo de iniciativas, creo que en el pasado también hace no más de un año, creo, un poquito más, la Escuela de Relaciones Internacionales también tuvo una experiencia parecida, ¿verdad? Y bueno, creo que son experiencias que nutren, son experiencias pioneras también, porque después de esas iniciativas hay un antes y un después, ¿verdad? Para el desarrollo de este tipo de acciones, de intercambio, ¿verdad? Y que sobre todo los estudiantes de nuestra facultad tengan la posibilidad de intercambiar, de conocer otras posibilidades, otras experiencias, inclusive otra vida cotidiana en un mundo que no es el suyo, ¿verdad? Que no es el mundo cercano, y eso nos parece fundamental. Y ya para ir como terminando, Carolina, hablando del tema de internacionalización en una facultad como la de Ciencias Sociales y en una escuela como la de Secretariado Profesional, que es una de las 10 unidades que componen nuestra facultad, ¿verdad? 8 unidades académicas y 2 institutos de investigación. ¿Cuál es como el desafío o los desafíos o los retos que en tu caso pensás que tiene el tema de la internacionalización para fortalecerse en la Facultad de Ciencias Sociales? Okay. Bueno, yo diría que esta experiencia fue un aprendizaje muy grande para los estudiantes porque tuvieron la oportunidad de intercambiar de manera intercultural, por decirlo de esa forma, porque les abre un mundo diferente, un mundo a lo que ellos están acostumbrados acá en la universidad. En realidad sí tenemos estudiantes extranjeros, pero
al estar inmersos en otra cultura, eso les abre otra visión. Sí cuesta, no es tan sencillo porque los 20 estudiantes al inicio se quedaron como grupo de los 20 estudiantes, ¿verdad? Nos pasa a nosotros también. Les costó un poco intercambiar, ¿verdad? Con los otros estudiantes, interactuar, perdón, con los otros estudiantes, pero de manera tal vez un poquito forzada. Ya se les dijo que la intención era precisamente esa, ¿verdad? Realizar un intercambio y al final, más bien, sin ninguna intervención nuestra como docentes, ellos participaban, ya más bien crearon sus propios grupos con los otros estudiantes. Obviamente que por redes sociales ya se preguntaron, ¿verdad?, que cuál era la red social. Se hicieron muchas actividades de manera intercultural para compartir también no solamente la parte académica, sino también la parte, se puede decir, política también de un país, ¿verdad? Que es muy importante que lo conozcamos, y máxima que el objetivo de nuestras carreras es precisamente interactuar con público, ¿verdad? Dar un servicio al cliente de calidad, y precisamente yo les decía que eso es parte de vivenciar un posible escenario de trabajo laboral futuro, porque eso es lo que vivimos actualmente, y por qué no que ellos se vayan a vivir a otros países o trabajar en otros países, y no necesariamente tienen que cruzar la frontera, como yo les decía, perfectamente pueden tener un trabajo virtual donde tienen que interactuar con personas de otros países. Entonces, es una oportunidad para la Facultad de Ciencias Sociales, y también de qué importante enseñar o de transversalizar, diría yo, este tipo de experiencias, porque a veces nos centramos mucho en nuestro país, ¿verdad? En nuestro país, y no les damos a los estudiantes realmente esa oportunidad. Como lo digo, solamente cruzar la frontera, pero también tenemos muchas oportunidades de internacionalización en casa, o proyectos colaborativos en línea que no tienen ningún costo, ¿verdad? Solamente estar conectados con otros estudiantes, y que realmente les abre un panorama muy diferente a lo que ellos están acostumbrados. Y más que sabemos que nuestros estudiantes tienen esa inclinación a estar entre sus pares y no realmente a interactuar con otras personas. Entonces, es una experiencia que ellos realmente la aprovecharon mucho, la valoraron mucho, y precisamente en la evaluación que le hacen al proyecto, indican que ojalá que se sigan haciendo este tipo de intercambios. Y no solamente de intercambios, como les decía, ya ustedes pueden participar en talleres, pueden participar en capacitaciones, pueden participar en un sinnúmero de acciones, y no necesariamente porque la movilidad, como lo dije anteriormente, es solamente un aspecto de muchos aspectos o muchas acciones que se pueden realizar en una estrategia de internacionalización. Claro. Bien, Carolina, pues agradecerte mucho que hayas venido a Paralelo 10 a conversar con nosotros, a conocer un poco más de tu trabajo y el trabajo que se hace desde el eje de internacionalización en la Escuela de Secretariado Profesional. Esto ha sido Paralelo 10, que es un espacio de divulgación y de comunicación preparado por la Facultad de Ciencias Sociales. Agradecer, como siempre lo hacemos al finalizar el espacio, al equipo de producción conformado por Mariana Ramírez, José Mario Paniagua, y el día de hoy estamos estrenándonos en lo que esperamos sea nuestra nueva casa, el estudio de grabación de la Vicerrectoría de Extensión. Agradecerle al Vicerrector de Extensión, Martín Parada, su anuencia que estuviéramos por acá, y también agradecerle a Natalia Silva, nuestra productora, nuestra jefa de piso, y bueno, nuestra compañera y acompañante también en esta iniciativa de divulgación. Por favor, compartan este programa en sus redes sociales, en sus distintos espacios, y además les invitamos para que entren a nuestras distintas plataformas de comunicación que tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales, para que conozcan lo que en una facultad como la nuestra
le aporta al desarrollo de Costa Rica, Centroamérica y el resto de la geografía latinoamericana. Hasta pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto.